supuesto que hay que pedir que todo el mundo apague su celular o por lo menos lo silencie. Bien, estamos. Buenos días a todas y a todos. Feliz año, feliz 2024. Vamos a dar inicio a este examen de grado de la licenciatura en Lingüística Interbritánicas de esta promoción del 2023 que se va a graduar ahora, inaugurando el 2024. Les comento la dinámica del examen. Van a tener 15 a 20 minutos para exponer cada una de ustedes. Después va a venir una ronda de preguntas por la comisión examinadora, comisión que está constituida por la profesora guía María Eugenia Góngora y por los profesores invitados Francisco Cuevas y Cristian Montes. Después de esa ronda de preguntas, acompañantes y futuras graduadas y futuros graduados van a salir de la sala para que la comisión delibere y les volvemos a llamar después para comunicarles las evaluaciones, ¿sí? Les pedimos que silencien sus celulares, por favor. Lo posible que respeten los tiempos. Esto es un examen, pero como examen que es una conversación también, así es que no es el fin, es el fin de un ciclo, pero hay que estar tranquilas, simplemente. Hicieron un trabajo importante durante todo el año, así es que ese trabajo fue evaluado por su profesora guía y ahora tienen que exponer esos resultados. Así es que vamos a dar inicio entonces a Valentina Anguita con su informe de grado que nos va a exponer dentro de 15 a 20 minutos. Muchas gracias, profesor. Bueno, entonces primero darle la bienvenida a todos, profesores, compañeros y también a todos los demás presentes. El día de hoy vengo a exponerles, a mostrarles lo que fue esta investigación y este informe de seminario para optar al grado licenciado. Y se titula Huerto cerrado, fuente sellada, el orto concluso en el pensamiento místico femenino medieval de Mestil von Magdeburg y Hadrid de la Banda. Esta presentación va a estar subdividida principalmente en tres partes. Primero vamos a hacer una introducción donde veremos principalmente lo que fue la hipótesis, el objetivo y la metodología que se utilizó para desarrollar este trabajo. La segunda parte ya hablaremos propiamente tal del cuerpo y el desarrollo de este trabajo, que fueron 4 secciones principales y sobre todo 4 significados de que voy a optar este huerto, que fueron los desarrollados en el informe, y finalmente las conclusiones. Primero de la hipótesis. La hipótesis de este trabajo es que el orto concluso como símbolo es fundamental para entender el pensamiento místico femenino medieval, tanto de Hadrid como de Matilde. El huerto del Cantar es un escenario, sus símbolos, los amantes que en él se presentan, son claves para hablar acerca de la búsqueda de la unión mística del alma con Dios. El objetivo principal era, precisamente, dar cuenta de la aparición de este símbolo, sus múltiples alcances, sus múltiples significados en las obras de ambas místicas. La metodología que se utilizó para poder realizar este trabajo, primero hubo que acotar el campo de estudio y fue una lectura y un análisis de todas las obras que conocemos o de las que se tiene registro de ambas autoras, que en el caso de Matilde es el libro La luz que fluye de la divinidad, que en realidad es un compendio de 7 libros en uno solo, y en el caso de Hadrid fue la lectura de sus poemas, sus visiones, sus canciones, pero para particular interés de este trabajo fueron sus cartas. Y estas fueron muy importantes porque es aquí donde se despliega toda su arista mistagoga, es donde están sus explicaciones, donde están donde explica este símbolo. No solamente aparece ahí evidenciado, sino que lo explica. Entonces también este trabajo fue en su cuerpo y en su desarrollo dividido en 4 significados principales que nos permitieran abordar de manera general el contenido del huerto. Primeramente, el huerto cerrado como un viaje hacia el interior. Después hablamos acerca del contenido del huerto, después la fuente sellada como un espejo del cielo y finalmente el jardín como un viaje de regreso a casa. Como les dije, esas son las 2 obras principales En el caso de Hadrid fue ocupado este libro Flores de Flandes porque es aquí donde está el compendio de sus cartas, visiones y canciones. Existen otros textos donde están compilaciones específicas o comentarios específicos de sus canciones
o de sus visiones, pero particularmente este texto es el que tenía traducción al español de sus cartas, que era el principal interés de este estudio. Primero, el huerto cerrado como un viaje hacia el interior. De la misma forma que este huerto simbólico, este huerto cerrado es desprendido del cantar, cada una de sus partes también encuentra su justificación en el cantar. Y en este caso esta primera parte es huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. ¿Qué se instala en este capítulo? El huerto cerrado puede entenderse como símbolo de una interioridad femenina. Es el descubrimiento de un yo femenino que habla, que predica y escribe sobre su experiencia espiritual personal. Esta experiencia será fundamental porque es la que da validez a lo que ellos están diciendo. Aquí no se está expresando, no se comparte conocimiento aprendido, no es teología, no es escolástica. Aquí lo que se está viendo es experiencia. Ellas comunican una experiencia que muchas veces no comprenden, pero precisamente ese valor de la vivencia es lo que le da su validez. Aquí se descubre, ellas descubren, es como una forma iniciática esta interioridad femenina, es un llamado inicial que las llaman, o de alguna forma el creador las atrae a este llamado, que es el descubrimiento y el transformador. Inicia este camino espiritual, que es principalmente de perfeccionamiento, principalmente de dos aristas que fueron abordadas aquí, que es el aniquilamiento y el vaciamiento, que está hablado en este trabajo no como vaciamiento siempre, sino como kenosis, que es el término griego que se ocupa en el Nuevo Testamento. Tenemos un ejemplo de cita, principalmente porque ese fue el foco de este trabajo, sino poner en evidencia textual en qué parte de esos textos era aparecido. Entonces cito a Matilde. Entonces él la lleva más lejos a un lugar secreto. Allí no puede pedir por nadie ni preguntar, pues él quiere jugar a solas con ella un juego que el cuerpo no conoce, ni el labrador junto al arado, ni el caballero en el torneo, ni su encantadora Madre María. A esto ella allí no puede jugar. Entonces siguen flotando hasta un lugar delicioso del que no puedo ni quiero decir mucho. Es demasiado sobrecogedor, no me atrevo por ser gran pecador. El siguiente capítulo abordado fue acerca del contenido del huerto. Ya una vez abordado todo lo que fue esta condición de cerrado, podemos adentrarnos a lo que es totalmente tal el contenido del huerto. Está en el Cantar de los Cantares, tu renuevos son para eso de granados, con frutos suaves, de flores de leña y nardo, y toda la siguiente numeración de muchas especies aromáticas que es en el grupo que podemos encerrar toda esta lista. En el cantar se nombran principalmente dos tipos de contenido. Primero hay un contenido, como nombré, que son las especies aromáticas, y el siguiente es lo que es el fruto, principalmente lo que es el fruto de la vid, o su consecuencia en este caso, el vino. Referente a las especies aromáticas, adquieren, primeramente se explica en este trabajo que su principal función, al menos en la tradición cristiana, es ser transformadas en aceite. Y este aceite es traducido en el cantar como el aceite de la unción, o en este caso el olum ofesum, que es el nombre del amado que es derramado. Entonces, tanto para Jade como para Matilde, este olum ofesum adquiere un significado de las virtudes del alma, que son importantísimas para ellas porque es por medio de estas virtudes otorgadas como dones, por medio de la cual ellas nombran que se engalanan, ellas se visten, ellas se adornan y de esta forma agradan a Dios. De hecho, ellas nombran en muchas ocasiones que ellas deben trabajar estas virtudes y precisamente para eso, en condición con lo anterior, ellas cierran solamente su corazón, no cierran su experiencia física, ellas no se cierran a la experiencia del mundo porque es precisamente en esa experiencia con el mundo, en el servicio a la gente, donde trabajan estas virtudes. Y también tiene una función fundamental porque no es trabajarla solamente por agradar al amado, porque es distinto solamente ser salvo y tener un lugar en el momento final que ellas aspiran, que son las bodas del Cordero, que es distinto solamente ser un asistente para ellas a las bodas del Cordero que ser la novia engalanada, que es lo que ellas aspiran a ser. El segundo contenido del que se encuentra en el cantar y también podemos encontrar evidencia textual, como dije, es el vino, y tendrá una connotación muy particular, en este caso para ambas métricas, que tiene que ver con el goce de la unión. En este vino se hace partícipe al alma, se hace partícipe, curiosamente, al cuerpo, que siempre se rechaza, siempre es enemigo, siempre es asesino,
Y en este caso no se rechaza, sino que se le hace partícipe de este goce de la unión mística con lo divino. No porque el cuerpo no pueda negarse, sino porque precisamente es tan sobrecogedor la esencia divina del goce de la unión que en ninguno de los sentidos puede ser indiferente. Aquí encuentro dos citas que encuentro que son muy claras para hablar acerca de esto. Primero el Lumos Fesum, que no lo voy a leer, que lo dejo aquí porque en vista del tiempo no vamos a alcanzar a verlo, pero claro, en mi caso la primera cita es de Haderis, la segunda sí también, pero habla acerca de esto, de que las virtudes hay que labrarlas, hay que trabajarlas, hay que arrancar la mala hierba y hay que sembrar estas virtudes, hay que estar constantemente trabajando. Y el segundo acerca de la luz y la embriaguez, precisamente es eso, como que pareciera ser que este momento de fruición, como ellas lo llaman, de goce de la unión, las lleva a una lucidez espiritual también. Ellas descienden de alguna manera o comprenden verdades sapienciales. El tercer capítulo del desarrollo es acerca de la fuente sellada, un espejo del cielo. También podemos encontrar su justificación en el Cantar. Primeramente en la primera cita que mostré, que hablaba de la fuente sellada y la fuente cerrada, pero también en esta otra cita que encuentro que es muy pertinente, acerca de fuente de huertos y esposo de aguas vivas. ¿Qué simboliza la fuente? Y también el agua, que es muy importante. La fuente sellada, de la misma forma, en la misma calidad del cerramiento o del estar cerrado de este huerto, también tiene un símbolo de pertenencia y uso exclusivo del dueño del huerto, el creador, sobre la vida espiritual de la externa. Y esta fuente que emana conduce también y tiene agua viva, que eso es principalmente lo que ellas expresan. Esta agua viva es la esencia divina, es la presencia misma del creador. Y obviamente siempre en concordancia con las imágenes muy tradicionales bíblicas, porque precisamente en la Biblia fue Cristo quien se autodenomina el agua viva, la fuente de agua viva, entonces siempre está en relación con todas las imágenes bíblicas. Esta agua viva es, como dije, esencia divina, es inagotable y también les sirve de consuelo para los momentos en que ellas explican que ya no pueden más con este pesar de la vivencia humana, y esta esencia divina las consuela. Las consuela también porque este instante, lo mismo que anteriormente con el gozo, este instante de alguna forma les da la esperanza de que va a llegar un momento, que es su meta final, va a llegar un momento en que esta unión y separación, como también aparece en el Cantar con los amantes, ya no va a pasar. También hay otra lista importante que fue abordada, que es acerca del agua de la fuente, o el pozo también se puede denominar, que refleja el cielo. El agua no solamente desciende y otorga vida a todas las partes del huerto con sus brazos, sino que también refleja, y en este caso refleja el cielo. Y esto simboliza muchas veces lo constante de estas místicas de estudio acerca de imitar la vida de Cristo, que es su principal meta, imitar la vida de Cristo, que es el ejemplo de Dios en la tierra, Dios encarnado. Y es precisamente en esta búsqueda de reflejar, imitar, ellas buscan transformarse, como diría Guillermo Ceres, transformarse en el amor. Aquí también les adjunto dos citas, la primera de Haderis y la segunda de Matilde. Sobre todo la segunda es muy muy clara, porque dice: Señor, tú eres mi amado, mi anhelo, mi fuente que emana, mi sol, y yo soy perfecto. Finalmente, el último capítulo, que de alguna forma nos permite también evidenciar todos los demás, es el jardín, considerado como un viaje de regreso a casa. ¿La casa de quién? La casa del alma. Y también está justificado con el Cantar: atráeme, en pos de ti correremos, el rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti, nos acordaremos de tus amores más que el vino, por razón te amo. ¿Por qué hablamos de un viaje de regreso a casa? Principalmente porque podemos encontrar, y eso es muy evidente, muchas similitudes entre el jardín del Edén y el jardín del Cantar. De alguna forma es volver a contar una historia de redención, volver a aquel momento donde, porque ambos son instantes donde el humano en su condición humana fue lo más cercano a lo divino, en su naturaleza, fueron más cercanos en naturaleza. Entonces, de alguna forma, como se pierde aquello original en el Edén,
se intenta restaurar en el cantar, sino que es Cristo quien se convierte en el camino y crea también este huerto, pero esta vez llamando a la amada, para que puedan volver a la unión que estaba prevista en un inicio. Y esta unión constituye la meta de toda mística, para eso trabajan, para eso labran sus virtudes, para eso es que reciben consolación, por eso disfrutan tanto del goce de la unión, porque es de alguna forma una probada de este instante, el momento final donde el alma y Dios se fusionan y se transforman en uno por la eternidad. Esto es explicado por Hadek y por Matilde de dos formas, que si bien son distintas, están relacionadas entre sí. Hadek primeramente lo nombra como un abismo. La unión es más que solo una fusión, una transformación, sino que el alma queda contenida o absorbida por el Creador. De alguna forma el Creador es de hecho se lo presenta muchas veces como un ente devorador. Y ella nombra que la labor del Padre es absorber al Hijo para contenerlo. Entonces el instante de esta unión mística final es precisamente que se consigue en la muerte o en la segunda venida de Cristo. Son los dos instantes en los que podemos hablar acerca de la unión permanente. Entonces el alma queda absorbida por esta divinidad, este abismo, que es representado como una oscuridad tenebrosa, un torbellino, un abismo, como dije, que devora el ser y lo transforma de esa forma, lo contiene en sí mismo. En el caso de Matilde es distinto, bien relacionado, pero más que un abismo, esta sí es una fusión propiamente tal, es una transformación en la divinidad, en ser Dios con Dios. En este caso, la unión es un descenso o una caída a la nada, a esa nada que es Dios. De alguna forma quiere representar o nombra en ellas que en esa nada Dios es todo. El camino del alma no es ascendente hacia el cielo, sino que es descendente hasta la cima divina. Es en esta unión donde ocurre una fusión total. Es aquí donde sí quedan transformados uno en otro, no uno contenido en otro, como se contiene a toda la creación o todo lo existente, sino que en este caso es precisamente una fusión y una transformación, donde ya no existen límites ni divisiones entre uno y otro, sino que se han vuelto uno para sí. En conclusión, este trabajo podemos evidenciar que el orto incluso desprendido del cantar es fundamental para comprender el pensamiento de estas autoras, porque sin el cantar no podemos entender todas las imágenes por las que ellas hacen referencia acerca de la unión mística. Amado y amada, constantemente conversando, pero no son solamente el amado y el amada en una conversación a veces que es estudiada un poco como amantes cortesanos. No es solamente eso, sino que en la imagen de los amantes también se encuentra todo un escenario que tiene que ver con el cantar de los cantantes, que es acerca de estos frutos que están constantemente, el agua que fluye. Toda esta imagen es constantemente aludida y debe ser entendida para poder entender su pensamiento. Conocer cada uno de los elementos que componen el huerto y sus significados nos ayuda a dimensionar y comprender a mayor profundidad los alcances de este símbolo para la vida de estas místicas. Es un símbolo importante y es un símbolo que, si bien aquí se pudieron abordar 4 aspectos, hay muchísimos más que pueden ser desprendidos del cantar y que pueden ser encontrados en ellas, y yo sinceramente espero que futuros trabajos más adelante puedan estudiarlos y abordarlos. Así que esa es mi presentación. Muchas gracias. Gracias, Valentina. Eugenia, ¿hacemos la exposición primero? ¿O quieres decir ¿Para la que las pregunta? preguntas? No, porque son Sí, muchas. ya son muchas. Son muchas, se nos van a ir Ok. las preguntas. Y luego vuelvo ya Si a quieres la te sientas, Después ya no, porque ya es una vamos a decir a conversación. todos qué bueno, digamos. Sí, sí, porque es una conversación. ¿Damos inicio? ¿Francisco quieres participar? Sí, parto yo. Bueno, bienvenidas a todos también, a todas, público y estudiantes. Es una alegría estar aquí. Gracias, profesora, por invitarme al examen. Como universidad nos alegra verlos en este último punto y en fecha y con buenos trabajos, ¿no?, que hemos podido revisar, así que de entrada enhorabuena a todos. Pero voy con la exposición de Valentina. Tuve oportunidad de leer su trabajo y le agradezco la claridad, ¿no?, en la escritura. Yo sé que hoy estamos evaluando su presentación oral, pero tengo una pregunta que
casi curiosidad como académico, que a veces aprendo también de la profesora, sobre la estructura de este trabajo, que ha sido la misma de la presentación, ¿no? Esos 4 puntos que analizaba. Quería saber si había sido una propuesta suya particular a partir de la lectura o si se basaba en otros estudios previos, que también está bien, ¿verdad? Aprovechar la bibliografía. Eso es una curiosidad. Bueno, me la puedes responder un momentito, en realidad. Sí, Porque eso... sí, se la voy poniendo al tiro. El sentido de esto principalmente fue, de alguna forma, una propuesta estética, sino que de alguna manera visual, que fue de la forma en que me llegó este proyecto o esta idea, fue primero ir abordándolo visualmente desde su capa más externa, que son los muros que bordean el cantar, para ir al contenido y después a la fuente, que tradicionalmente siempre se encuentra en el centro. Y finalmente el último capítulo, como abarca todos los anteriores, nos permite ver la meta y nos permite ver esta imagen de alguna forma con perspectiva. Entonces la idea era de alguna forma abordar muchos aspectos para dar cuenta de la profundidad que puede tener los alcances que puede tener para la vida de las masas. Y también, como dije, una propuesta estética. Sí, vamos, lo quería también recalcarlo porque me parece muy inteligente la estructura que le ha dado al análisis. No son 4 capítulos cerrados, sino que hay una progresión, ¿no?, en cada uno de estos 4, y analiza las 2 autoras a la vez, ¿no?, que también cuando uno hace algún ejercicio comparado se tiende a hablar de un autor, luego de otro, que también es normal, ¿no?, y la comparación ocupa muy poco, y creo que en su caso esa estructura es algo muy, muy destacable del desarrollo y también hoy de la exposición. Me voy a hacer 2 preguntas cortitas. La primera tiene que ver, la integración de las 2 autoras está perfectamente hecha a partir de esos 4, por eso insisto en lo de la validez de la estructura que le da. Quería preguntarle si hay alguna más de las diferencias, además de la última que habló aquí, ¿no?, la diferencia entre la idea del abismo y la idea de descenso, que son parecidas, pero que son diferentes. Si hay otra en el uso del tópico, ¿no?, que se convierte en esa alegoría con estos 4 puntos. Si ve alguna, usted que conoce las obras mucho mejor que yo, alguna diferencia entre las 2 autores de cómo lo ven, ¿no? Y si nos puede dar aquí algunas líneas como titulares de dónde podrían estar esas diferencias, o si no las hay, que también puede no haberlas y yo lo desconozco. Y lo otro es una curiosidad también, como los académicos acabamos arrastrando el agua a nuestro molino siempre, yo cuando estaba leyendo su trabajo pensaba en el uso del tópico, también heredero del Cantar de los Cantares, en la poesía, que además usted estudió conmigo, pero esto no es una prueba, es siglo de oro. Pero solo para que me pueda alumbrar si en esta autora se da algo de cómo el tópico es utilizado después, ¿no? Porque sobre todo siglo XIV, XV ya en la representación, en las pinturas sobre todo, el Hortus Concluso aparece como espacio mariano, ¿no?, como el espacio. Y he visto algunas citas donde aparece, pero quería preguntarle si hay alguna relación entre estas autoras con lo mariano, más allá de sus experiencias místicas personales, si hay algunas alusiones, si ese espacio se relaciona con la Virgen María y con la cuestión materno-filial, porque muchas veces ese huerto, ¿no?, en las representaciones, en las imágenes del siglo XV, siempre la Virgen con el niño rodean ese huerto, ¿no?, y aislada del otro. Y la otra deriva de este tópico en el siglo XVI y hasta el siglo XVII, yo creo que aquí se hay un trasvase, ¿no?, es fuertemente masculina y es la del huerto, como el huerto de Fray Luis, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con la kenosis que decía usted, ¿no?, con la aniquilación, pero ya como apartamento del mundo para la reflexión, y donde desaparece la parte del eros, ¿no?, que es del amor del Cantar de los Cantares, ¿no? Esa supongo que es menos presente en estas autoras, pero si podía decirme alguna cosa sobre la representación mariana y las diferencias entre las autoras. Desde mi lectura personal, la diferencia principalmente está en lo poco que se sabe del estudio de ambas autoras. Hadek es docta, sabe latín a la perfección, conoce la poesía trovadoresca y las imágenes que alude siempre van de ahí. Uno puede hacer o puede leer a través de sus textos también todo ese conocimiento previo. Ella está leyendo a Bernardo, está leyendo a Guillermo de Saint-Pierre, de San Víctor, perdón. Entonces, estas lecturas previas se pueden evidenciar en ella. En el caso de Matilde, ella siempre se autodenomina, si bien se presume un origen noble también, pero no tiene este conocimiento previo, no hay un dominio del latín, ella no sabe hablar latín. De hecho, muchas veces también pide que alguien escriba por ella, no hay tanto dominio en este caso como de la literatura, o en este caso la literatura de este aspecto propiamente tal. Entonces yo diría que la diferencia puede ser como están referenciados desde ese conocimiento previo.
pero propiamente tal, así como no se alejan tanto en las otras representaciones, pero solamente como a nivel estético, podemos decir, a nivel de conocimiento previo. Y referencias a lo que veíamos José Mariano, ¿no? Exacto, este es un huerto que aquí estamos hablando en el siglo XIII y da una proyección a más adelante. Aquí ya se ve y ya se puede hablar incluso desde antes, también de este espacio marino. Pero sí, la imagen del huerto, y también lo explico un poco en mi trabajo en la introducción, se va viendo transformada, de primero considerarlo este espacio, el cantar de los cantares, hasta que se va reduciendo, no podemos ir reduciendo, pero sí queda mucho más centrado en la imagen de la Virgen de Pila. Entonces sí queda como una imagen femenina, y sí nos habla de esta unión o de esta relación, pero queda expresada claro, la virginidad. Como es el significado con el que termina ya para la época barroca. Y se ven las representaciones iconográficas. Creo que eso principalmente. Muy claramente. Bueno, gracias. Sí, bueno, te felicito primeramente por la estupenda presentación tan precisa, tan aguda. Pero fuiste tomando, claro, son tantos los puntos que están ahí insinuados o desplegados, pero por razón del tiempo, lo que se me ocurre es pedirte que te expandas un poquitito más en algunos aspectos, porque lo hiciste muy bien en todo, entonces, pero tomar algunos puntos que son tan interesantes el tema. Una cosa, por ejemplo, que se me ocurre es como, de qué manera aquí se ve como una tensión entre, por ejemplo, las imágenes de lo cerrado, lo privado, el viaje hacia el interior, pero por otro lado esa tensión con el espacio abierto de la experiencia mística, también, como si es un viaje interior, pero también hacia la inmensidad de la unión con lo divino, digamos, que eso implica, me imagino yo, diversos grados y niveles de apertura hacia una experiencia superior a lo individual, ¿no es cierto? Entonces, entre lo interior y lo exterior hay un viaje también, hacia el interior y hacia el exterior. Entonces, que si te puedes desplegar un poquitito en esa idea de lo cerrado y lo abierto, de los viajes al interior y la experiencia mística que significa la fusión con lo otro, esa es una cosa que me pareció fascinante. Y por otro lado, preguntarte, para que te puedas explayar un poquitito más, esto de que en qué consiste esa lúcida embriaguez a través del vino, que empieza a operar como símbolo también, ¿no es cierto? ¿En qué consiste esa lúcida embriaguez? Y por otro lado, ¿por qué es breve ese instante de la unión con lo divino? ¿A qué se debe esa brevedad que está significando esa brevedad de esa experiencia mística, digamos, ese goce de alma y cuerpo, donde el cuerpo está invitado a participar también de esa experiencia? ¿Por qué es breve? ¿Por qué no es eterna, por ejemplo? Claro. Esas dos cositas. Adelanta la respuesta. Porque está Sí. vivo y ella no está muerta. Precisamente el cuerpo es limitante. Claro. Pero primero hablando acerca de es muy interesante, es algo que a mí me llama personalmente también mucho la atención, que es lo que la diferenciaba de las monjas. Que no es que las monjas no tuvieran esto, pero precisamente ellas veían que su labor, su servicio estaba en la calle, estaba en las ciudades, en cuidar enfermos, en trabajar, en estar presente en el mundo y en el servicio. Porque lo que está cerrado y lo que tiene que estar de alguna forma cerrado y dedicado es el alma. El que debe ser trabajado, labrado, es el alma. Pero ese alma no puede perderse de la experiencia que es convivir y estar en el mundo. Entonces debe estar en el mundo, pero ser apartada en el mundo. Y me parecía súper interesante esa visión, que ellos no deseaban apartarse, pero sí, sobre todo en las cartas de Hades podemos ver que ella constantemente recalca a sus hermanas en la fe, que claro, tú tienes que estar en el mundo, tienes que servir, pero nada de esto humano te tiene que afanar, nada de esto humano te puede importar. Porque el único afán e importancia del alma es seguir este camino del amor, como ya lo nombré. Entonces, claro, todo este espacio, de alguna forma podemos decirlo dicotómico, pero sí está siempre en un ir y venir del trabajo en la interioridad y el trabajo en la exterioridad.
el trabajo con la gente que también de alguna forma colabora a ese trabajo interior, en el caso de las virtudes, que solo pueden ser practicadas o puestas en práctica por la gente en el servicio. Y Lo de la luz siempre es. sí, Es lo muy de la interesante. sí, Sí. sí, a mí me extrañó cuando lo leí, porque es extraño conseguir que la embriaguez pueda ser lúcida. Pero claro, al hablar de embriaguez es una embriaguez de los sentidos. Y de alguna forma el momento del éxtasis místico, de la experiencia mística, que embarga o de alguna forma embriaga a los sentidos. Los vacía de alguna forma. ¿En qué sentido los embriaga? Los saca fuera de sí. En el sentido, lleva al alma y al cuerpo a esta experiencia divina, donde Dios de alguna forma se hace presente en el alma. Entonces ellas nombran muchas veces que esta experiencia, si viene de goce, porque el vino también representa el goce, lleva al alma, al cuerpo, pero es una experiencia tan potente que incluso las lleva al borde de la muerte. Una experiencia muy potente para ellas. Ellas nombran muchas veces que quedan casi al borde de la muerte porque es tanto el sentimiento, es tanto lo que lleva al cuerpo que es un agotamiento total, como que es algo que el cuerpo no se puede hacer independiente, no es un trabajo aparte, sino que tiene que ser partícipe. Muchas gracias. Virginia, ¿tú quieres agregar algo? Sí, lo único que te quería comentar, Valentina, que me gustó mucho tu exposición, algo la conocía ya, que hemos hecho varios ensayos, pero creo que sería importante mencionar, aunque sean un par de frases, quiénes son estas dos autoras, porque no son, como tú dijiste recién, no son monjas que vivían en un convento. Bueno, Matilde al final de su vida, pero eran beguinas, que es un movimiento totalmente distinto y específico, y desde el siglo XII y siglo XIII. Las dos autoras son del siglo XIII, ¿verdad? Y viven en este momento curioso y muy de mucha agitación, voy a decir así, ¿no es cierto? Tanto política como religiosa en la Europa del Norte. Entonces, quizás decir un par de frases sobre la calidad especial de lo que significaba ser beguina, eso es lo principal que te quería pedir. Claro. Estas dos mujeres que fueron el estudio de este trabajo, como nombró la profesora, son beguinas, y es un movimiento espiritual, aparte, al margen de la Iglesia Católica predominante del siglo XIII, durante toda la Edad Media, ¿no? Pero es un movimiento alternativo, no están afiliadas a ninguna orden, a ninguna regla, ellas viven aparte, futuramente, ya más adelante, pasados los siglos, no en esta altura, porque es muy inicial para poder hablar de eso, pero ya después crean comunidades. Ellas crean prácticamente mini ciudades donde solo viven beguinas, donde solo son ellas las que se autosustentan. Ellas trabajan para poder sostenerse, y el foco es que también tienen las mismas reglas, no reglas, sino que tienen los mismos votos que tienen las monjas, pero son voluntarios. Ellas en cualquier momento de su vida pueden decir: yo me quiero casar, o dejar los votos hasta aquí y continúo con... Son temporales. Son completamente voluntarios, es un camino completamente voluntario. Y yo diría que eso, principalmente Matilde, en este caso es de Alemania, o de lo que ahora podemos considerar Alemania, y Hadewig es de Bélgica, o sea, es del sector de Flandes. Y lo interesante también de ellas dos es que este trabajo de las beguinas era estar en las ciudades, trabajar en las ciudades, las labores de servicio, las labores de cuidar de los enfermos, estar en constante contacto con la gente, sobre todo con el pueblo. Y su labor principal, como nombré al principio, que es predicar. Precisamente todo este conocimiento que ellas adquieren por experiencia lo comunican en su lengua vernácula. No se habla el latín. Cuando en el caso de Matilde es el bajo alemán, y en el caso de Hadewig es el neerlandés medio. De hecho, a la Hadewig se la considera como una de las autoras más antiguas en neerlandés medio. Pero principalmente eso. Bien. Muchísimas gracias, Valentina. Vamos a dar paso a la siguiente exposición. Ahí. ¿Te pones ahí, sí?